Buenas tardes, buenas noches, buenos días en todas partes del mundo que nos ven, gracias a las plataformas sociales de Radiovisión y de Radio Seno. Bienvenidos. Javier Muñoz Chávez es alcalde de la ciudad de Cuenca, es prefecto provincial, un hombre que ha hecho política desde temprana edad, conversa con nosotros hoy. Javier, como que noto yo que existe un ambiente de incertidumbre, un ambiente de frustración, por otro lado, un ambiente de odio, por otro lado, un ambiente de qué me importismo. Frente al proceso eleccionario, ¿qué piensa usted para después de entrar a detalle de los acontecimientos? Gracias por la invitación, Marco. Un gusto estar en su programa. Lo que ocurre en gran parte es de que la población ecuatoriana en los últimos tiempos ha sido llamada a varios procesos electorales y como que esto pues lleva a un cansancio indiscutible de parte de la población que ve no con simpatía que se realicen procesos electorales a cada momento. Entonces, esto debe ser lo que está ocurriendo en gran parte en estos instantes, de que la ciudadanía esté harta de tanto acudir a procesos electorales. Por otro lado, tenemos la presencia de actores políticos que en la mayoría de casos lo que les interesa es tener una visibilidad ante el electorado para poder posteriormente surgir. No hacen propuestas claras, hacen propuestas demagógicas y hay enfrentamientos constantes y permanentes. La vieja política se sigue repitiendo en los momentos actuales. Es decir, yo soy el candidato que debe ser aceptado por parte del electorado y el otro no porque tiene defectos. Entonces, seguimos con la misma cantaleta. Yo soy el bueno, el otro es el malo. Y así pues no se avanza. Este rato yo creo que hay una gran confusión o existe confusión de parte de las agrupaciones políticas en pensar que el ciudadano va a ser dirigido porque el uno dice que es bueno y el otro es malo. No, yo pienso que ya hay un análisis mucho más serio, más, ¿cómo diríamos? Pues el ciudadano está mucho más preparado para adoptar por una opción que considera que es la mejor para el país. Bien, tal vez esta decepción, sumando un elemento más, se deba a que no se ven resultados, Javier, tantas ofertas, tantos decires, tantas leyes, la pone, en fin, los ciudadanos no ven ningún resultado positivo para ellos. Esta sería también otra razón, además del cansancio, Javier. Bueno, lo cierto es que generalmente todo tipo de actividad se desenvuelve a base de resultados. Y sí, luego de una campaña política, los resultados siguen siendo iguales. La población sigue en un estado de postración, se siguen viendo actos de corrupción, etcétera, que a nada bueno conducen al país o han conducido al país. Entonces, evidentemente que hay un alejamiento de parte de los ciudadanos, no solo en participar en la actividad política, que es fundamental, sino también en apreciar con cierta indiferencia, hasta con cierta repulsión o repugnancia, los procesos electorales. Y esto es malo, porque el sistema democrático hasta estos momentos se ha demostrado que es el más eficiente dentro de, del escogitamiento de asambleístas, de directivos de los organismos seccionales, de las más altas funciones del Estado. No creo que se ha descubierto hasta el momento otro sistema que no sea a través de las urnas el que pueda ser calificado como mejor. Pero sin embargo, esta eh, decisión que tienen los partidos políticos de ver a los mejores elementos para que puedan llevar propuestas claras y concretas a la ciudadanía, al electorado, no se ven, sino que siguen
actuando con las mismas artimañas de antes. Bien, se ha dicho que ideologías ya no existen en el mundo, que son anticuadas. En fin, una serie de circunstancias y asoman ahora los redentores. Estamos volviendo al populismo de los años 50, la falta de propuestas, pero sí el escenario, la tarima, los regalos, el odio, entre comillas, la contraposición de tesis buscando los defectos del adversario. ¿Cree que esta sea una de las causas, la falta de ideología en los movimientos y optar por un populismo, yo diría, hasta simplón? Bueno, siempre el populismo, desgraciadamente, hace presencia en las leyes electorales. Quien más ofrece, quien ofrece cosas a veces imposibles de cumplir e incluso hasta a veces ridículas, como se ha visto en la campaña actual, eh, es lo que está obviamente llevando a que nadie crea en aquellos que hacen este tipo de promesas. Sigue la charlatanería, el hablar sin fundamentos, sin bases sólidas, lo que lleva indudablemente a que se desprestigie un proceso electoral. Por eso es necesario que se dé fuerza y se robustezca a los partidos políticos. Sin partidos políticos no puede haber una democracia representativa sólida. No puede haber de ninguna manera una posición coherente por parte de quienes actúan en el quehacer político. Por tanto, es necesario que existan ideologías, pensamientos, ideas claras sobre lo que tiene que ser el servicio público. Pero esto, lamentablemente, como parece venido a menos, lo que interesa ahora es otro tipo de manifestaciones. Si usted ve, Marco, a casi la mayor, yo diría casi la totalidad, a lo mejor exagere, pero la mayoría abrumadora de los candidatos, lo que les interesa es bailar. Se pasan bailando a cada instante. Ahora también están haciendo, pues, tratando o pretendiendo dar lecciones de cocina, que serían unos excelentes candidatos para que participen en el MasterChef, pero no para presidente ni para asambleístas del país. Es decir, a más de lo que ofrecen barbaridades, hay un desconocimiento de la realidad nacional o esta falta de conocimiento es resultado del quema impostismo, de la falta de formación política en la realidad nacional, en la realidad internacional. Es decir, no conocen el manejo de la cosa pública, Javier. Bueno, usted ha señalado las causas, las motivaciones que se están dando en el electorado para poder rechazarlos. Yo entiendo que especialmente a los jóvenes que se quiere o se les quiere conquistar a través de la presencia de candidatos que lo que hacen es bailar o demostrar que son demasiado pues joviales, que abrazan a todo el mundo, que pasan riéndose, etcétera. No, yo pienso que el joven este momento hace un análisis mucho más profundo, mucho más sereno de lo que tiene que venir en beneficio de su colectividad. Y esto es lo que tenemos que rescatar, dejar a un lado las manifestaciones populistas que están haciendo un daño terrible, porque el populismo no es que ha disminuido, yo diría que ha aumentado en los últimos tiempos a través de la facilidad que dan ciertos medios de comunicación, concretamente las redes sociales, con este famoso TikTok o muchas muestras adicionales que están presentes en las comunicaciones y que llegan, sí, a un electorado, pero que creen que a través del chiste, de la broma, a veces grotesca, o del baile o de la cocina, van a captar electores para llegar a funciones de altísima responsabilidad. El chiste por encima de los proyectos, de los programas. En fin, Javier, vivimos un momento más difícil todavía, aún frente a esta situación del importismo, del desinterés, de las ofertas vanas, fatuas, en fin. Vivimos un momento muy difícil. Se dice que estamos fuera del marco constitucional. Usted que ha sido político de tantos años, ha vivido tantas gestas así políticas, democráticas, ¿cree que efectivamente estamos al margen de la ley con un presidente candidato o con un candidato presidente que a la larga
No justifica su año y pico de gobierno, pero sí ha anclado su campaña en contra del correísmo, que en algún momento le facilita la presencia a Correa, porque hasta en la sopa le tienen, Javier. Bueno, yo sí creo una cosa de que tiene que haber una posición mucho más seria de respeto a la ley. El momento en que no respetemos la ley, que no respetemos la Constitución, de que no hagamos caso también a determinadas personas que creen que saben mucho de derecho constitucional, porque en estos momentos han habido manifestaciones serenas, objetivas, claras, positivas de lo que es el derecho, de lo que debe ser el respeto a la ley. Quien no respeta la ley se pone al margen de la misma y consecuentemente puede llevar a consecuencias funestas, no necesariamente en estos momentos o en estos instantes, sino con el inexorable paso del tiempo. Y aquí sí pueden venir serios problemas y serias dificultades a los que se pueden ver abocados determinados funcionarios o mandatarios o como se los quiera llamar. De tal manera que no es tampoco este momento apropiado que nos movamos por el odio, por el resentimiento, sino más bien por la propuesta válida, ¿no? Sobre aspectos que puedan ser ejecutados, mas no sobre las condiciones de terceras personas que muchas veces ni participan o que hacen una presencia que puede ser negativa y lo que se le está haciendo es dándose tarima para que puedan crecer. De tal manera que las posiciones políticas, los debates, los, uh, los recorridos tienen que ser realizados de otra manera a fin de que se llegue a los ciudadanos con propuestas que puedan ser, en primer lugar, realizables y la otra lejos del populismo que tanto daño han hecho al Ecuador durante todo su periodo republicano. Bien, por otro lado, Javier, todo el mundo crece, todo el mundo dice, pero nadie señala de dónde van a sacar los recursos, porque la obra pública se desarrolla a través de los ingresos del Estado, digamos del PIB en general, pero no dicen de dónde. Van a destinar tantos millones a no sé qué, tantos millones a qué otra carretera, van a construir una nueva hidroeléctrica, pero no precisan de dónde van a sacar los recursos. Tal vez seguiremos hipotecando al país, tal vez seguiremos sometiéndonos al pago ignominioso de la deuda externa. Bueno, el tema que usted toca es fundamental en los momentos actuales y especialmente en esta etapa política que vivimos. Queremos que no se paguen impuestos, queremos que existan muchos subsidios, pero también queremos que hayan más obras. Entonces, esto es un poco inentendible dentro de la posición del ciudadano. Quizás lo hace porque ya está acostumbrado a las manifestaciones permanentes de los candidatos. Pero por otro lado, es fundamental que se diga de dónde se van a obtener los recursos. Por allí escuché a un candidato decir que está bajo tierra el recurso del Ecuador, que hay mucha plata bajo tierra. Pero Ujú. para hacer eso hay que realizar una serie de mecanismos y adoptar políticas de tal manera que no vayan a afectar al medio ambiente, de que se pueda tener el análisis y el estudio necesario, el soporte fundamental para poder hacerlo. En definitiva, acudimos a un baratillo de ofertas, a una feria, y esto no está bien, de ninguna manera, un festín de ofertas el que existe. Y no creo que la gente, mientras pueda escuchar de que yo te voy a hacer esto, de que voy a dar el otro, de que voy a hacer tal cosa, voy a hacer la otra, por ese hecho pueda dar el voto favorable a favor de quien está sosteniendo aquella tesis. Bien, por otro lado, Javier, las personas comunes, los ciudadanos de a pie, dicen que no quieren pagar los impuestos porque se llevan los dirigentes del Estado. Una teoría que en parte la comparto en el sentido de que no se da un buen destino a los fondos puestos por el pueblo.
como diga, entregados por el pueblo para la realización de obras. Pero por otro lado, Javier, existe otro problema. La tesis manida del petróleo, ahora ya suena a la privatización de ciertas áreas estratégicas del Estado, y al mismo tiempo, Javier, los grandes grupos económicos a lo mejor tienen excepciones tributarias, la ilusión, la evasión, no son tomadas entonces, tomadas en cuenta, entonces el pueblo como que tiene coraje de ser el único que tributa para que otros se beneficien de nuestra plata, Javier. Bueno, hay algunos temas que son importantísimos dentro del quehacer político, especialmente en lo que tiene que ver con el manejo de la economía. La condonación de deudas, el perdón de obligaciones, eso no creo que sea bueno bajo ningún punto de vista. Eso es llevar a que el ciudadano esté a la espera de que esto suceda para poder evadir sus obligaciones para con el Estado. Ujú. En consecuencia, estas manifestaciones que son muy comunes para beneficiar a determinados sectores deben desaparecer de una vez por todas. Consecuentemente, lo que se debe hacer es que exista un pago permanente de acuerdo a los ingresos que tiene el ciudadano. Para eso existe un organismo que es el SRI, Servicio de Rentas Internas, que ha demostrado a lo largo de su existencia que tiene gran capacidad para poder llevar a cabo acciones, métodos que hagan que los ciudadanos cumplan con esta obligación fundamental. Pero usted va a coincidir conmigo, Marco, en el sentido de que hay muchos sectores, muchas personas que hablan permanentemente de nosotros pagamos impuestos y consecuentemente pagamos impuestos y consecuentemente merecemos tal y cual cosa. Pero en la práctica no pagan. Eso es una falacia. Ujú. Entonces, no estamos bien. Estamos acostumbrados a que se nos condone, a que se nos perdone, a que se exija poco, a que no se lleve adelante un seguimiento. Consecuentemente, estos aspectos son los que tanto daño hacen. Por otro lado, si hay que dar subsidios a determinados sectores populares, hay que hacerlo, porque la situación económica de determinados sectores es muy vulnerable, es muy frágil y consecuentemente amerita que se los atienda de una manera preferente. Pero eso es otra cosa totalmente distinta. En el Ecuador, ¿cuánto ha costado el que se pueda hacer una revisión? Recuerde usted, por ejemplo, que antes el acceso a las universidades era absolutamente gratuito y las universidades tenían problemas económicos severos y gravísimos. Pero un momento dado, las propias universidades determinaron un mecanismo de pago diferenciado que contribuyó a que se mejore notable y sensiblemente la actividad universitaria. Y yo creo que por ahí deben irse analizando situaciones que conllevan precisamente a esto, porque todo lo que se ofrece gratis, el agua gratis, la educación gratis, la salud gratis, todo es gratis, muchas veces lleva a que los servicios sean malos o no existan. Y eso es lo que tiene que balancear un funcionario público o un mandatario en debida forma a fin de poder hacer que determinados recursos vayan vía compensaciones. ¿Por qué? Porque necesitan, porque requieren, pero no para favorecer a determinados sectores o grupos. Bien, correcto. Ahora se dice, Javier, que nosotros vivimos una lucha política entre grupos económicos. Hoy los importadores, mañana los exportadores, pasado mañana la bancocracia, otro presidente que representa el sistema industrial. En fin, ¿cree usted que efectivamente en el país vivamos de esto o son únicamente espejismos que nos plantean? ¿Quién, gobierno que no está al servicio de algún grupo económico, perece nomás, Javier? Esa es la afirmación que realizan algunos que estudian la sociología, que estudian a través de los datos sociológicamente los acontecimientos. Bueno, yo creo que es fundamental el que se llegue. Yo creo que un país para sobrevivir, para demostrar su pujanza, su propia riqueza inclusive, es menester que sea un gran productor en primer lugar, un gran exportador,
pero esto no necesariamente tiene que llevar a favorecer a ciertos grupos que pueden ser los permanentemente beneficiarios de una acción del gobierno, de una acción del Estado. Tiene que haber una participación más grande de la denominada economía participativa, solidaria, comunitaria, que contempla la propia constitución del Estado, que deben ser tomados en cuenta a fin de que sean también parte del movimiento económico de la nación. Pero si creemos que únicamente a través de ciertos sectores, sea de la banca, sea del gran comercio, sean de los grandes sectores exportadores, el país va a salir adelante, no lo creo. Son fundamentales, son básicos, pero tienen que abrirse, tienen que ampliarse la base de, de aportaciones, de contribuciones, a fin de que se pueda cumplir a cabalidad con un mandato indiscutible que tiene el ciudadano de contribuir para que el país mejore. Y esta será la única manera. Caso contrario, los grupos privilegiados van a seguir mangoneando una economía o van a seguir dirigiendo o dando la tónica o los caminos por donde deben ir. Frente a las privatizaciones que uno de los candidatos hizo en algunos medios de comunicación social, frente a la privatización, ¿qué opina usted, Javier? ¿Cree que esta sería una solución? Porque se dice que el Estado es un pésimo administrador y que los administradores se llevan la plata. ¿Cree usted que los particulares podrían de alguna forma administrar mejor los recursos públicos, Javier? Bueno, las privatizaciones no creo que sean lo mejor para el Ecuador. Yo pienso que eh, privatizar no es conveniente. Más bien hay otras figuras, incluso jurídicas, que pueden dar lugar a un manejo económico muy eficiente. Por ejemplo, yo me creería que la presencia o la actividad que puedan cumplir empresas de economía mixta puede ser no la solución, no la panacea, pero sí puede ser un camino intermedio para que se compartan responsabilidades entre el sector público y el sector privado. Las denominadas concesiones pueden ser analizadas. No toda concesión es buena, pero puede dar paso a que éstas sean viables. En fin, hay salidas intermedias que tienen que explorarse a fin de que puedan cumplir una función mejor, más eficiente, que muchas veces el Estado no lo realiza porque usted va a coincidir conmigo. Puede ser que existan funcionarios o una determinada, claro, funcionarios públicos eficientes, efectivos, honestos, pero hay otros que únicamente entran al servicio burocrático para recibir un sueldo y muy poco interesa la eficiencia en brindar servicios eficientes, positivos y que sean pues capaces de llevar a satisfacer las necesidades del ciudadano común. Bien, por otro lado, Javier, existe una posición que crece diariamente dentro de la población ecuatoriana. Es toda la desconfianza, ¿no? En los cinco poderes del Estado. El Consejo de Participación no vale para nada. La Corte de Justicia, la función judicial está tocada por la mafia. El Tribunal Contencioso, bueno, la función electoral complicada con que favorece a uno o a otro. El Ejecutivo sin saber, sin norte, sin brújula. ¿Qué pasa, Javier, y la Asamblea Nacional? Bueno, no quiero calificar despectivamente, pero esto hace que el pueblo ecuatoriano repudie la situación. Tal vez el voto, el ausentismo y el voto nulo va a crecer en estas elecciones, Javier. ¿Quién sabe, no? Lo que pasa es que las funciones del Estado están muy desacreditadas. Ujú. Posiblemente para un país tan pequeño como el nuestro, incluso países mucho más grandes que el nuestro, tienen únicamente las tres funciones del Estado, las clásicas, ¿no? Ejecutivo, legislativo, judicial. Nosotros hemos creado algunos otros que realmente no han contribuido a mejorar la democracia, no han contribuido a mejorar la situación del país,
como debería ser. No tiene tampoco que abusarse metiendo la mano por parte de una función en otra. Generalmente la justicia es la más apetecida, la que es más manoseada, mayormente manoseada por determinados sectores. Consecuentemente, eso tenemos que evitar y ser mucho más comprensivos en el sentido de que, si bien las funciones del Estado son fundamentales, estas tienen que ser respetadas por parte de las otras funciones y no tienen que ser numerosas, sino eficientes. Ahora, Naturalmente que al momento dejan mucho que desear algunos órganos que tienen esta denominación de ser un mundo aparte como función del Estado, pero que no se sintonizan con la realidad nacional. por otro lado, Javier, hay situaciones que molestan a la ciudadanía. Se habla del gasto público, escuelas, carreteras, salud, en fin, pero técnicamente, expectivamente, mejor dicho, he tratado como gasto. ¿No cree usted que, que estos dineros que van a la educación, a la salud, son mejor inversión, a las carreteras son mejor inversión que gasto, como despectivamente dicen y sacan de los presupuestos para destinar a otras situaciones como el pago de la deuda? Bueno, no tiene que satanizarse el gasto público. El gasto público puede ser bueno, puede ser malo, puede ser regular. Tiene que ser manejado con propiedad. La mejor manera de llevar adelante acciones públicas coordinadas es con la participación de los organismos denominados autónomos descentralizados. El momento en que se les tome en cuenta a aquellos organismos que son los que conocen de mucho más cerca los requerimientos y necesidades de una población, de los grupos humanos que habitan en esos sectores, puede conseguirse una mejor distribución de la inversión pública, porque muchas veces se hace inversión pública sin tener un conocimiento cabal o sin tener las nociones fundamentales, simplemente por gastar, o muchas veces inclusive por actos de corrupción. Pero yo pienso que es necesario que, de lo contrario, si vamos a destinar todos los ingresos del Estado en gasto corriente, no sacamos absolutamente nada. Tiene que haber inversión pública, eso es indiscutible, pero tiene que ser eficiente. Y para que sea eficiente, qué mejor que mantener contactos saludables con los organismos descentralizados, municipios, consejos provinciales, juntas parroquiales, y de esa manera inclusive tratamos o disminuimos en buena parte uno de los grandes problemas que tiene el Ecuador, que es el de la centralización excesiva, y vamos paulatinamente a lograr procesos descentralizadores mucho más efectivos, desconcentrados, que pueden ser mucho más positivos por la colectividad. Podría ser positivo también la inversión en obra pública para crear fuentes de trabajo, Javier, porque este es uno de los puntos duros que tenemos. Bueno, ¿qué es este rato junto con la seguridad la mayor aspiración del ciudadano ecuatoriano? El tener un trabajo, el contar con una fuente de trabajo. Y hacia allá tienen que apuntar precisamente las acciones de parte de las funciones del Estado, particularmente del Ejecutivo. Crear fuentes de trabajo, buscar eficiencia en la administración pública y naturalmente también lo que es importante, y en esto hay que tener mucho cuidado, ejercer un control apropiado de la actividad privada. Para eso los órganos de control que están establecidos en la Constitución, porque si se deja campo abierto para que cada cual haga lo que a bien tiene, pues no vamos a ningún lado. La necesidad lleva a que los estados tomen decisiones erróneas. Petróleo, medio ambiente. Minería, medio ambiente. ¿Por dónde debería ir la situación, Javier? Porque a lo mejor la minería es útil, a lo mejor la situación de explotación petrolera es útil, pero ¿hasta dónde? ¿Cómo, Javier? Porque la necesidad a veces arrastra a fases que no significan razón. Bueno, el Ecuador, pese a ser un país pequeño, sin embargo, es diverso, no solo en la forma de ser de sus habitantes, en sus paisajes,
en las diferentes regiones que tenemos, sino que también podemos diversificar enormemente la, la explotación de recursos, no solo petroleros, sino también turísticos, mineros y de otra naturaleza. Consecuentemente, estos son temas que tienen que analizarse a profundidad y volvemos a lo que tocábamos el tema anterior, Marco, tratar con los organismos locales, con los que conocen más de cerca la realidad de sus jurisdicciones. Y allí podemos evitar que se den una serie de situaciones adversas a la marcha del país. Consecuentemente, sí debe haber un análisis mucho más profundo de la realidad local a fin de no caer en este tipo de manifestaciones que usted señala. Se suma una situación más de las últimas horas. Van a ser expulsados los migrantes, entre comillas, ilegales de los Estados Unidos. Constituyen miles de la provincia de la SUAY. Eso significa que no va a haber el envío de las divisas, que fue el segundo rubro del ingreso del PIB. ¿Qué va a hacer el gobierno? Porque vendrán 20, 30, 40 mil personas a lo mejor a reintegrarse al sistema laboral. Habrá la oportunidad de que el gobierno medite en esta circunstancia que se va a volver terrible. Yo no quisiera santanizar, pero tengo temor de que la violencia crezca en este sentido, Javier. Bueno, yo creo que es fundamental que a nivel internacional se haga un análisis mucho más a fondo, ¿no? Para tratar de analizar con mayor profundidad el tema de las deportaciones, el tema de la inmigración en general. Y eso es básico, porque si es verdad que existen delincuentes que pueden ser peligrosos para la nación norteamericana, sin embargo, hay la mayoría de ciudadanos que acuden a trabajar para lograr oportunidades, que son honestos. Nosotros los conocemos. ¿Quiénes son los que van allá? En la mayoría de los casos son gente honesta, son gente que trabajan, son ciudadanos positivos, que contribuyen incluso a la riqueza de ese gran país, pero que también en lo que tiene que ver con el nuestro, a través del envío de remesas, es sumamente importante porque constituye, sin lugar a duda, una de las fuentes de recursos y de ingresos de mayor proporción. Muchas gracias, Javier. Usted siempre tan cordial por este análisis que ha realizado, como se dice dentro de la cultura, abrir los ojos y abrir la mente. Muchas gracias, Javier. Ya conversaremos en otra ocasión. Pase bien. Buenas Muchas noches. gracias, Marco. Un gusto estar en su programa. Gracias. Hasta luego.